Seguimos con el doctor Julio María Sanguinetti. Vamos a hacer un ping-pong. Bueno, ¿Sigue siendo hincha? Ahí empieza la complicada. ¿Sigue siendo más hincha de Peñarol que de la selección? No, yo soy hincha de las dos. Pero usted una vez me lo dijo en la radio. No, lo que usted un día me dijo, que si alguien hipotéticamente, cosa que nunca va a ocurrir, ¿no? En un día de sueño y de fantasía me dijera, mire, tengo acá una Copa Intercontinental para Peñarol y una Copa Mundial para el Uruguay. Y eso es lo que usted me preguntó. Una cosa hipotética e inexistente. Entonces yo le dije, mire, le puedo mentir, pero desde el sentimiento le digo que prefiero la de Peñarol que le diga. Pese a que soy muy futbolero, ¿no? Yo soy muy hincha del fútbol, yo lo miro como un deporte, como un ballet, como un arte. Por eso me gusta más la Champions de Europa que el Mundial, porque técnicamente son mejores equipos. Los equipos del Mundial nunca han de ser equipos un poco artificiales, pero cuando uno ve jugar un Barcelona, un Real de Madrid, un Bayern, un Liverpool, dice, oh, pará, esto sí que es una maravilla, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que leyó a Onetti? ¿Lo último? Lo último que leí de Onetti, vaya a saber. Sobre Onetti sí, leí una cosa hace poquito, y lo último que leí fue una relectura que hice hará un año y medio, que volví a releer El Pozo, que yo tengo una vieja edición, la primera edición, que la compré hace muchos años, ahí en la calle San José, a un viejo librero de viejo que solía estar, y que vendía eso que hoy son joyas, regalada, ¿no? Regalada. Es una edición de una pobreza sin límite, El Pozo, y que marcó un hito en la historia de la literatura latinoamericana, ¿no? ¿Qué diría Onetti? Yo fui compañero de Onetti en la redacción, o sea que trabajamos juntos, fui amigo, lo quería mucho, él siempre me distinguió mucho. Incluso recuerdo que yo había salido de la primera presidencia, y entonces estaba presidiendo el Congreso, un Congreso Interamericano del Libro, no me acuerdo, era en Andalucía, no me acuerdo en cuál ciudad. Y entonces de repente me dice el del hotel, llegó un telegrama para usted. ¿Telegrama? Digo, sí, un telegrama. Dice, es medio raro, pero es un telegrama. Y entonces me da un telegrama, miro y decía algo así como, a ver, es muy grato el esperar cuando la dicha es segura, Onetti. Me preanunciaba que iba a ser presidente de nuevo, candidato de nuevo. Es una maravilla, ¿no? Un individuo que detrás de ese rostro taciturno tenía un humor maravilloso. Bien. ¿Qué diría Onetti en sus novelas del Uruguay que hoy estamos viviendo? Bueno, él era un hombre de la vida, él era un hombre era un típico, digamos, existencialista en el sentido de la meditación profunda de la existencia del hombre, ¿no? Del amor, del odio, de la decadencia. Sus personajes son personajes siempre de la derrota, que en algún lugar se redimen por el amor, en algún lugar escondido. No, y bueno, fue siempre ballista, votó siempre al ballismo, era un gran admirador de Luis Valleverri. Y también del Che Guevara. Y también del Che. Bueno, el Che Guevara se puede ser admirable por su sentido de compromiso. Yo nunca lo fui, y de mi generación siempre estuve en contra porque creía que la idea era muy equivocada y que sembrar de violencia para una idea equivocada era horrible. ¿Y a quién admira usted? ¿A quién admira usted? Y admiro a tanta gente. Dígame un personaje. Mandela. Todo el mundo habla bien de él y nadie lo sigue, porque él reconstruyó Sudáfrica sobre la base del perdón, no sobre la base de la persecución. En la película aquella Invictus es maravillosa y muestra eso. Espectacular. ¿No? Cuando él está ahí y su propia gente le dice, pero tenemos que convivir con esto, cuando ven que los policías de la custodia eran los rubios blancos de ojitos verdes que los perseguían a ellos, esto es lo que nos perseguían. Y Mandela les dice, son los que tenemos que conquistar, porque si no logramos conquistar esto estamos perdidos, no vamos a tener país, ¿no? Y hace esa cosa maravillosa con el rugby, ¿no? Que era un deporte de blancos, el fútbol era de negros, el rugby era de blancos, y lo transforma también en un deporte emblema nacional con blancos y con negros. Bueno, Mandela me parece un personaje fantástico.
todo el mundo habla maravillas, ¿no? Que hombre, sí, pero después nadie lo sigue, ¿no? Todos queremos de algún modo alguna venganza, todos queremos el retorno a ciertas cosas del pasado, o la mayoría quiere cobrarse facturas, y no entienden lo que es ese espíritu de reconciliación y perdón con el cual se construye el futuro. Fidel Castro. Fidel Castro fue un caudillo muy fuerte que nació como un líder de la libertad y terminó siendo un dictador de la tiranía. Desgraciadamente, yo hice notas en el año 59, cuando estábamos en pleno auge, cuando él asume el cargo de primer ministro, cuando él llega al gobierno, porque la revolución naturalmente triunfa en enero, pero él no entra al gobierno sino hasta junio. Bueno, ahí hice crónicas que están en el último libro, ¿no? Y hablé con él, ¿no? No solo en una conferencia de prensa que tuvimos, sino que un día me lo encontré en el hotel, porque él todavía estaba en el hotel, no había ido a la residencia oficial, me lo encontré una medianoche en un ascensor. Venía él con la custodia, ¡pum!, me mandé para adentro, ¿no? Y ya ahí lo atropellé. Y le digo, comandante, todo muy bien. Digo, pero usted no, ¿cómo echó a Urrutia, el presidente que fue el juez que a usted lo salvó cuando y lo liberó? No, yo te voy a explicar, chico. Bueno, y ahí me agarró, paramos el ascensor, bajamos, y me tuvo 1 hora y media de acá, cada tanto lograba pasar algún avisito chico. Y bueno, eso lo hemos recordado después, con él tuve una relación, digamos, cordial, desde pensamientos muy distintos. Él me decía, tú eres mi conservador predilecto, chico. Le digo, sí, yo conservador. Y tú que hace 50 años conservás el poder, ¿qué sos? ¿Qué eres, querido? Nicolás Maduro es un demócrata. Un desastre. ¿Se le puede llamar dictador? ¿Qué otra cosa se le puede llamar? Si en un país no hay libertad de prensa, si las principales canales de televisión se cerraron, si los principales partidos están prohibidos de actuar, si los 20 líderes más importantes están presos, si no hay libertad de acción política, si es toda una farsa la elección que hizo, ¿qué es sino un dictador? Y lo que es peor, es un dictador grosero, ¿no? Porque mire lo que le voy a decir. Chávez, que nos parecía tan horrible, hasta resulta mejor, porque de algún modo tenía algún sentido. A mi juicio muy equivocado, porque el socialismo del siglo XXI era una fantasía muy equivocada. Pero ni eso, ya es el poder por el poder mismo. Como estoy acá y si salgo de acá no tengo dónde ir, ¿no? Acá estoy, acá sigo gobernando y mato al que tenga que matar. Es horrible. ¿Y por qué lo apoyan los militares? Porque están todos en el narco, desgraciadamente es una desgracia, están todos viviendo en una gran estructura de corrupción. ¿Qué le dice su olfato? ¿Cómo va a terminar Venezuela? El olfato nos dice que no se va a terminar bien, porque todos los mecanismos que se han ideado de diálogo no han funcionado, que sí que acá hay solo 2 caminos. O postrar al país económicamente, lo cual significa postrar también al pueblo, ¿no? Es decir, si hoy Estados Unidos, por una ley anti-narco y anti-todo, suspende la compra de Estados Unidos, bueno, el Estado venezolano se paró. También se paró la pobre gente que está adentro, ¿no? Es muy dramático, ¿no? Porque mucha gente dice eso, así, Estados Unidos, él insulta a Estados Unidos, pero vive de Estados Unidos porque el 80% del petróleo va para ahí. Bueno, ese es un mecanismo. Yo creo que si usted lo postra, al final el propio ejército dirán, bueno, no vamos, muy bien. La otra solución es una sublevación militar adentro, lo cual es también un camino muy peligroso, porque no va a ser un general, ni tampoco un coronel, de los que están prendidos del poder. Será un teniente coronel que, cansado moralmente, éticamente, siente que hay una responsabilidad. Bueno, lo que pasó con Chávez en el 92. Está bien, bueno, distinto porque él estaba tirando abajo una democracia. No, muy distinto. Porque Chávez se sublevó ante un gobierno electo Carlos Andrés Pérez. De Carlos Andrés Pérez, que era un viejo político demócrata, que ya había sido presidente y que representaba un partido. No, él fue un golpista, puro y duro. Puro y duro. No, él no luchó contra una dictadura, luchó contra un gobierno democrático. Pero bueno, imaginémonos que alguien dice, bueno, yo doy un golpe interno y salvo al país. Bueno, los salvadores son siempre bravos también, ¿no? Porque después voy a decir, suelen tener la tentación de quedarse. Es difícil lograr lo contrario, ¿no? Pasó en Paraguay, por ejemplo, fue interesante.
Porque un general, Rodríguez, ¿no?, tiró abajo a su consuegro, que era un viejo dictador, y asumió el rol histórico de retornar el país a la democracia. Yo hablé mucho con él y me ganó un gran aprecio, porque él siempre tuvo clara esa idea. Dijo, yo no vengo para quedarme, vine para que el país vuelva a una democracia, lo nuestro ya está cumplido, en fin. Bueno, pero es raro. Y cumplió. Y cumplió, pero es raro. Bien, en los últimos minutos, caso Lula. Lula hizo un primer gobierno bueno, llegó como con el aureola de un sindicalista, era el primer obrero que llegaba al poder, era toda una esperanza. Todos teníamos una gran esperanza en él. Yo no compartía su punto de vista porque él venía de no de un movimiento socialista o marxista, porque nunca lo fue. Era un sindicalista muy pragmático, pero sostenía cosas muy reales. Él mismo lo reconoció más de una vez porque lo dijo. Dice, ¿qué hubiera pasado si usted gana la primera vez? Que hubiera sido un desastre, dijo. Pero cuando llegó, su primer gobierno fue bueno. ¿Qué pasó? Vino la reelección, la maldita reelección. Y el rodeo de él, diciendo, bueno, presidente, ahora que llegamos, nos quedamos para siempre. Entonces armaron una brutal estructura de corrupción al servicio de armar ese aparato político que los perpetuara en el poder. Y eso es incuestionable, eso no es de debate. Alguna gente discute el expediente del apartamento, eso es un detalle. Está aprobado el mensalado, los diputados comprados, está aprobado el uso de Petrobras para la actividad política. No lo digo yo, ni lo dicen una cadena de jueces, y lo dice el ministro Palocci, el ministro de Economía de Lula lo dice, y el ministro Dirceu. O sea, lo reconocen los ministros. Entonces, lo cual, lejos de alegrarme, me produce una profunda pena, porque Lula representaba muchas cosas importantes en Brasil, muchas cosas importantes en Latinoamérica, y es muy malo que haya llegado ahí. ¿Llega Macri al final de su gobierno? ¿Cómo no va a llegar? ¿Cómo no va a llegar? Y me enojo con los que dudan. Ahora me enojo con usted. Bueno, pero está complicada la situación. Pero que esté complicado, entonces hay que tirar abajo la democracia y volvemos de nuevo a la irregularidad, no. Bueno, pero si retrocedemos, le recuerdo el caso Alfonsín, tuvo que renunciar, le recuerdo el caso de la Rúa, el peronismo tiene mucha fuerza. Sí, tiene mucha fuerza. Y usted que ama la historia, entonces ¿por qué no se basa en eso? Pero perdóneme, porque eso ha sido la desgracia de la Argentina, el golpismo constante, la inestabilidad institucional. Fíjese lo que le costó a la Argentina el default, o sea, la quiebra del Estado, y no pagar la deuda, lo que le costó. Entonces le ha costado mucho a la Argentina. La Argentina tendría que ser hoy así, estar en el top de los países, por capacidad de gente, por recursos naturales. Su falta de Estado de Derecho, la desgraciada corrupción que ha tenido y la inestabilidad política le han impedido eso, ser a este país impresionante, porque no hay sector de la vida donde no haya un argentino genial en el cine, en el periodismo, en la empresa, en la ciencia, tienen premio Nobel de Ciencia. ¿Y por qué no está allá la Argentina? Por eso, y por esa cosa horrorosa, ¿no? Si no gana el peronismo, nadie puede gobernar. No puede ser. Yo creo que también el peronismo ha cambiado, no es lo mismo Cristina Kirchner que el sector, digamos, que Massa o Schiaretti, el cordobés, que son gente que aprendió la lección y que no creo que esté en ese, y Macri tiene que terminar y va a terminar bien además. 3 últimas preguntas. ¿El presidente de los Estados Unidos? Es un presidente populista, con todas las características del populismo, irrespetuoso de los adversarios, irrespetuoso de la ley, abusivo en el poder del Estado, pero que no va a conducir al país a un régimen populista, porque la justicia es independiente, la institucionalidad es fuerte, el ejército es fuerte. A Estados Unidos no lo va a arrastrar a un régimen populista, pero él, desgraciadamente, es un típico populista. ¿Con qué colorado que no esté entre nosotros le gustaría tener una charla ahora a usted? Un solo colorado. ¿Con un colorado suyo, que no esté entre nosotros. No se me ocurre ninguno especial. Me gustaría hablar con todos, dirigirlos a todos, hacerles sentir que estamos en la pelea y que tenemos muchas cosas para decir y hacer. Bien. ¿Cómo se ve Sanguinetti en 2 años? Bueno, me veo como siempre, luchando por mis mismas cosas, haciendo periodismo, escribiendo en todas partes, armando libros, debatiendo, discutiendo. Si tengo que ir al Parlamento no va a ser lo que más me divierta, le aseguro.
Estos días un secretario del Frente publicó unos dibujitos míos que él recogía cuando terminaba la sesión y dice, no, Sanguinetti dibujaba porque se aburría. No era tanto porque me aburriera, que algunas veces me aburría, sino porque yo siempre hago dibujitos, ¿no? En los seminarios, en las conferencias, todo, macaquitos, ¿no? Bueno, pero digo, me veo en lo de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre. No me quejo para mis 82. Gracias por esta noche. Gracias a usted. Termina la entrevista. Para mí no es una novedad porque el periodista me ha visto muchas veces, conozco su estilo, él me conoce a mí, y entonces jugamos. Yo sé que él es un poquito irreverente, que me punza, que tal, y bueno, y a mí me gusta eso, porque uno lo obliga a estar atento y lo obliga a hablar. Y lo hago con convicción, porque de todas las cosas de las que hablo, de la libertad política, del desarrollo económico, de la necesidad de estar en el mundo, de esta Latinoamérica nuestra discutiendo tonterías y anécdotas, cuando el mundo nos está pasando por arriba, ¿no? Cuando se pierden empleos porque no tenemos la gente capacitada, cuando se están destruyendo empleos todos los días porque no tenemos una educación adecuada, cuando el narcotráfico y el delito y a veces la inestabilidad política nos han consumido. Bueno, esa es una batalla permanente que a veces a uno le apena, pero siempre es optimista. El que no es optimista no puede ser político. Pero más el mundo nos hace optimistas. Porque en el Club de Roma, en el año por allá 73, dijo que se agotaban los recursos y nos moríamos de hambre porque estábamos agotando los recursos. Éramos 3.000 millones. Hoy somos 7.500 y vivimos más años y vivimos mejor. Quiere decir que se puede ser optimista y se debe ser optimista, porque también la ciencia y la tecnología y la libertad son las que nos siguen dando las respuestas.